Ser exiliado es tener el cuerpo en un país y el corazón en otro, me dijo mi madre alguna vez. Para muchas personas la palabra exilio no tiene gran significado, pero habemos otras que no podemos dejar de sentir un nudo en el estómago al oírla, porque sabemos en carne propia, y saber en carne propia es la única manera de saber las cosas, lo que esta palabra implica, o por lo menos lo que ha implicado para cada uno de nosotros. Aunque cada exiliado carga con su historia personal, se puede hablar de una historia común, una historia de persecución y terror, de secuestros y muertes, de destierro, de soledad, de impotencia. Es esa historia no elegida, porque nadie elige ser perseguido. Nadie elige ir sabiendo día a día que más amigos han desaparecido y que probablemente no se volverá a saber nada más de ellos. Nadie que está luchando por lo que cree justo para su gente elige ser expulsado de su tierra. En la década de los 70s, América Latina era un volcán. Miles de hombres y mujeres entusiasmados por la imagen del Che Guevara y el triunfo de la Revolución Cubana se imaginaron capaces de transformar el continente. Nacieron y se desarrollaron centenares de organizaciones políticas que en algunos casos fueron armadas. Creyeron que el mundo podía ser otro siempre y cuando ellos ofrendaran sus vidas al ideal socialista. Sin embargo, en pocos años, la ilusión se truncó. Los movimientos de izquierda fueron aplastados, en general, bajo feroces dictaduras militares. Los cuartelazos de los 70s fueron especialmente crueles. La consigna era eliminar físicamente a los opositores radicalizados. Prohibiciones, campos de concentración, masacres, desaparecidos, exiliados. En esos años, México recibió a miles de latinoamericanos que escapaban del terror y la muerte. Venían solos, con sus parejas, con sus hijos pequeños, con sus muertos, con sus sueños derrotados. Aquí aprendieron a recordar, a llorar lo perdido y también a amar a México. Este documental quiere ser una parte de la historia de un grupo de ellos, los que llegaron de Argentina. Sentíamos que teníamos que llegar a un sitio donde nuestra hija pudiera tener su casa. Hacía 3 meses que no teníamos casa. Entonces llegamos aquí y pues, al segundo día Dora se lanzó a caminar en los corredores de este departamento. Y me faltaban algo así de 6 meses para recibirme. Y bueno, todo se congeló de pronto. Además fue una situación muy particular. Insisto, estábamos embarazados de 7 meses. Y así tuvimos que salir disparando del país. Entonces la única opción posible fue irse a Israel primero, para que naciera Dora. Y después lo más importante pasó a ser terminar los estudios. Digo, la muerte rodeaba Buenos Aires, la Argentina, y entonces uno salía. ¿Por qué? Porque pensaba que podía ser blanco de alguna de estas cosas, la cárcel, la muerte. Quiero decir, aquellos que se sentían, como en mi caso, tal vez involucrados por una u otra razón, fuimos los que tomamos este camino, yo entre otros. Bueno, el papá de Marcos, de mi hijo, lo habían secuestrado hacía 3 años, en enero de 76. Marcos tenía 2 meses de nacido. Y
Yo tenía ya una hermana en México, que se había exiliado ya, y entonces me decía que me viniera para acá. Y yo estaba bastante mal, tenía como desmayos que no eran desmayos, estaba con neurólogo, los encefalogramas decían que había como, era una disritmia en el cerebro, pero que no había daño cerebral, que era psicosomático. Entonces toda la familia empezó a decirme, andate, o sea, acá no. Hasta el neurólogo me dijo, no. Si usted me está contando que tiene una hermana en México, que tiene pensado ir a visitarla, yo le diría que se vaya a vivir un rato allá. Porque acá está viviendo en una fotografía. Y en una fotografía no se puede vivir, usted vive del pasado. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, para mí era como seguir viviendo el momento de que se lo llevaron, ¿no? Que fue muy, muy doloroso y muy chocante. Entonces, pues, no quería porque me daba un miedo tremendo de irme de Córdoba, qué sé yo, ¿no? Como irte del pueblo a la ciudad. Pero me dijeron, bueno, ándate de vacaciones con Marcos un rato y si no te gusta te volves, ¿no? Pero me fui convenciendo, hice los trámites, y bueno, el día que salí, me subí al avión, le agarré a la mano a Marcos y se hace. Dije, no vuelvo nunca más. No sé a dónde vaya ni cómo sé a dónde voy, pero no vuelvo nunca más. Dos imágenes tengo muy precisas. Un gran cartel que había en el aeropuerto, no sé si te acordás, que decía, hermano, bienvenido hermano latinoamericano. Había un gran cartel que era una cosa, conmovedora, ¿no? Yo era militante política, entonces había sido secuestrada. Entonces yo estuve secuestrada, en varios lugares, finalmente en la Escuela Mecánica de la Armada, y de ahí, cuando me dejaron en libertad, salí del país y me fui a España. Entonces primero estuve en España, estuve unos 8 meses. Esto fue entre octubre del 78 y mayo del 79, y de ahí me vine para acá. Al principio, como llegaban en general con una situación difícil, muchas veces podemos decir traumática, ¿no? De venir de una experiencia de secuestro, de prisión, de tortura, etcétera. La situación de estabilidad, no había mayor estabilidad y lo que podríamos decir madurez para encarar un choque cultural, ¿no? Entonces había muchas cosas como una gran desesperación. Y el día que salía el avión, que era el 8 de julio, fueron todos mis amigos y mis compañeros de escuela a despedirme. Y entonces, bueno, me llevaron regalitos y cartitas y era muy fuerte, ¿no? Y todos llorábamos mucho. Mis 3 hermanos, que son menores que yo, los 2 más chicos, eran realmente muy chicos. El más chiquito venía tomando biberón incluso. Entonces era como un viaje muy complicado, era tipo gitano, ¿no? Veníamos llenos de cosas. Pero sobre todo eso, como muy cargados de dolor, de angustia, de incertidumbre. La situación psicológica con que venían era variada, ¿no? Te diría que, por ponerlo